Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Cuando los seres humanos atravesamos por momentos de mucha aflicción, de dolor, de escasez, de pérdida, de estrechez, cualquier cosa en la que podamos agarrarnos parece ser segura. No obstante, después viene la frustración, viene el desengaño. El salmista en el Salmo 146 inicia alabando al Señor y se propone bendecir el nombre del Señor mientras viva, hasta su último suspiro, dice el salmista. Y luego, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos advierte a no confiar en el hombre, a no refugiarnos en falsos asideros. En el mes anterior en nuestra nación se posesionó el presidente nuestro, los representantes del Senado y de la Cámara, y muchos albergaban sus esperanzas en lo que estas personas podían hacer a su favor. Toda su carga la desplomaron hacia ellos, intentando quizás solución a sus problemas, a lo que vivían, añorando un cambio en la situación que estaban esperando. Pero aquí en la palabra el Señor nos invita a no confiar en los príncipes ni en hijo de hombre, porque en él, dice la palabra, no hay salvación. En esos momentos de tristeza, en esos momentos de dolor, en esos momentos de pérdida, muchas veces nos apoyamos en los seres humanos, nos apoyamos en los hombres. ¿Cuántas mujeres viudas no han echado mano de un hombre en un momento de dolor cuando están atravesando esas crisis y después viene el desengaño para ellas? La palabra entonces nos invita el curso de acción a seguir. No confíes en los príncipes, no confíes en el hombre, no te apresures a tomar decisiones equivocadas. Confía en el Señor. No confíes en los hombres importantes, en esos lugares de prominencia para la solución de tus problemas. No confíes en el poder que ellos tienen, porque el poder que ellos tienen es transitorio. No confíes en los recursos humanos, porque los recursos hoy están y mañana no. No confíes en las posiciones altas, no confíes en los estatus, no confíes en los lugares de preeminencia, porque en ellos no hay salvación para el ser humano. Y el salmista dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. No correr a ellos por protección, no depender del poder que otros tienen, no depender del lugar de preeminencia que otros tienen. Confiemos plenamente en nuestro Señor, abriguémonos en el Señor, no nos refugiemos falsamente en quien no debemos. Si algo hace nuestro Dios a favor de sus criaturas, es tomar sus necesidades en serio. Y los planes de nuestro Dios, nadie los frustra. Los planes del hombre, cuando sale su aliento, con él se acaban. No son infinitos. Perecen. Cuando el hombre muere, perece también su agenda. Cuando el hombre muere, perece también su radio de acción. Cuando el hombre muere, perece su influencia. Sale su aliento, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Los falsos asideros no salvan. Nuestro Dios es inigualable en poder. Nuestro Dios es todopoderoso. Los hombres no ofrecen libertad, la libertad la ofrece el Señor. El mismo día que fallecen, perecen los planes del hombre. Perecen sus proyectos, perece su agenda,
porque la muerte sorprende al hombre, y cuando la muerte sorprende al hombre, sus planes también fallecen con él. No escapan de la muerte, pero nuestro Dios es eterno en poder. Los planes del hombre, entonces, en un momento, en un instante, se deshacen. Independientemente si sean planes buenos o malos, se deshacen cuando el hombre parte de esta tierra. No confiemos, dice la palabra, en los hombres. No dependamos de los poderosos. Dependamos del Señor, iglesia. Dependamos del Rey de los Reyes. Dependamos de nuestro Señor. No pongamos nuestras esperanzas en la persona que está de turno en el gobierno. Confiemos en nuestro Dios plenamente. Pongamos nuestra esperanza en el Señor. Poner la esperanza en el hombre trae desolación, trae descontento, trae confusión, trae vergüenza, trae insatisfacción. Es como si usted se apoyara en una pared que no tiene cimiento. Cuando esa pared se desploma, usted también sufre cuando ocurre ese accidente. El Salmo capítulo 108, versículo 12, dice: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Es nuestro Dios el que nos puede dar socorro frente a nuestro adversario, porque la ayuda del Señor es la que perdura, y porque nuestro Dios es todopoderoso, y porque vana resulta ser la ayuda del ser humano. Confiar en Dios, en contraste, trae plenitud de vida. No en vano el Señor nos invita a confiar en Él. No en vano el Señor quiere que aprendamos a depender de Él, que aprendamos a confiar en nuestro Señor, que descubramos lo que Dios puede hacer a nuestro favor, que descubramos cómo el Señor transforma las circunstancias a nuestro favor, que descubramos cuánto podemos lograr en las manos de nuestro Señor, que descubramos el poder del Señor a favor de sus escogidos, a favor de los que le temen, a favor del hombre que le pone en primer lugar, a favor del hombre que suspira por su ayuda, por su socorro. Dice en el versículo 5 de este Salmo 146, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurados, dichosos, felices los que confían en Dios, los que dependen de Dios. No seremos avergonzados los que confiamos en Él. Ninguna cosa creada es superior al Creador del cielo y de la tierra, del universo, del ser humano. Nada de lo que hay en el universo es superior a nuestro Dios. Los planes de Dios nunca se frustran. Nuestro Dios vive por siempre. El salmista decía, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y el Dios de Jacob es el Dios de toda gracia. El Dios de Jacob es aquel que se comprometió con su pueblo y no lo deja en vergüenza. Es el Dios que cumple sus promesas. Es el Dios que cumple su palabra. Es el Dios que quiere que nos acerquemos a Él en obediencia. Es el Dios que quiere que esperemos en Él. Es el Dios que trae alegría cuando todo parece perdido. Es el Dios que cumple sus propósitos en nuestra vida. Es el Dios que encausa para bien cuando somos lastimados, cuando somos atribulados o cuando estamos en situaciones difíciles. Es el Dios que toma esas cosas y permite que todo obre para bien en nosotros. En Él nos invita a poner nuestra esperanza, que aprendamos a depender de nuestro Señor. En Él podemos confiar nuestra vida.
En Él podemos confiar nuestra salud. En Él podemos confiar plenamente. En nuestro Dios podemos esperar de manera confiada. En las manos de nuestro Señor nosotros podemos estar seguros, confiados. Nuestro Dios trasciende en sabiduría y en poder. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es el Dios de la creación, es el Dios que gobierna sobre todo lo creado, es el Dios con cuya palabra se sustenta el universo, es el Dios al cual se le sujetan las fuerzas del mal. Es el Dios que cuida de sus criaturas. Es el Dios que es fiel a sus promesas. Es el Dios inmutable. Es el Dios que no cambia. Es el Dios que permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Ese es el Dios en el cual nosotros estamos llamados a confiar. Ese es el Dios en el cual la palabra hoy nos invita a creerle, a acercarnos a Él de manera confiada, a desplomarnos en Él. Si hay alguien en el cual tenemos que confiar, la palabra nos dice, es en nuestro Dios, no en el hombre, no en los príncipes, no es en la persona que está al frente en determinadas circunstancias, en algunos momentos. No, es en el Dios todopoderoso, en el Dios creador del cielo y de la tierra, en el Dios de Jacob. En ese Dios todopoderoso, nosotros podemos también enfrentar toda crisis. Aunque no entendamos la situación que vivimos, porque muchas veces nos planteamos muchos interrogantes sobre lo que acontece. A veces la vida nuestra parece no reflejarse en la Escritura. Job pasó por tantos momentos de dolor que no encontraba respuesta. La vida de él parecía no reflejarse en quién era Dios. Parecía, según él. Y quizás tú no veas reflejado en tu vida lo que dice la Escritura. Quizás observes que no hay diferencia, como dice la Escritura, como dice el predicador, entre el justo y el impío. Sin embargo, Dios quiere que aprendas a confiar en Él. Quizás consideres que la situación que te ha pasado, que el dolor que está viviendo es inmerecido. Pero el Señor te invita a creer en Él y a confiar en Él. Quizás estés demasiado dolido. No entiendas por qué te ha sucedido lo que ha sucedido. Y en esos sentimientos de orfandad no encuentres respuesta alguna. Pero nuestro Dios te invita a seguir confiando en Él. Job, después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor, después de tantos intentos fallidos, haya respuesta en Dios. El Dios que se le aparece en el torbellino y empieza a hablar con Job. Y allí su espíritu se calma y su condición es restaurada. Porque nuestro Dios es soberano. En este salmo el salmista pinta con sus palabras la desolación, el hambre, la viudez, la enfermedad, estar lejos de la tierra, una viuda que pierde sus hijos, una viuda que pierde a su esposo, unos huérfanos que están dependiendo, que quieren alimento. Y el Señor dice que nosotros tenemos que confiar en Él aún en esas circunstancias tan difíciles, tan dolorosas. Cuando el panorama sea tan oscuro, la ayuda del Señor viene desde su santuario. Aunque no la veamos, aunque no entendamos el por qué y el para qué, aunque inmediatamente no ocurra lo que nosotros estamos esperando, el Señor quiere que nos acerquemos a Él,
que lleguemos a Él con confianza, que echemos nuestra carga ante el Señor, que pidamos al Señor, que entendamos que Él cuida de la creación, que así como cuida de las aves, también cuida de nosotros, que nosotros valemos más que las aves, que el Señor viste los lirios del campo. Ese es nuestro Dios, que esperemos en Él de manera confiada. Nos invita a confiar en Él, aún en las peores circunstancias. Hay momentos de demasiado dolor, pero Dios desea que vengamos a Él con confianza. Mateo 11:28 nos dice: vengan a mí. Vengan todos los que están trabajados. Vengan a mí todos los que están trabajados. Vengan a mí. Y dice: yo los haré descansar. Es el Señor el que se compromete en su palabra para ayudarnos. Es ese Dios que hace justicia a los agraviados. Es ese Dios que da pan a los hambrientos. Es ese Dios que liberta a los cautivos. Es ese Dios que abre los ojos a los ciegos. Es ese Dios que levanta a los caídos. Es ese Dios que ama a los justos. Es ese Dios que guarda al extranjero, al huérfano y a la viuda sostiene. Es ese Dios que el camino de los impíos trastorna. Es el Dios que no acepta agravios. Es el Dios que no acepta las injusticias. Es ese Dios que sustentó a su pueblo 40 años en el desierto. Le dio pan y que también da pan al que padece hambre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, enseñaba Jesús en su oración. Es ese Dios que suelta a los oprimidos de las cárceles emocionales. Es ese Dios que suelta las cadenas de opresión. Es ese Dios que liberta a los presos. Es ese Dios que pone en libertad al que está preso por el pecado, por la maldad, por el enemigo, por las cadenas de opresión, por las fuerzas del mal. Es ese Dios que pone en lugar espacioso. Ese es nuestro Dios. Es ese Dios que ama a los justos. Nosotros somos el objeto del amor de nuestro Señor. Nosotros somos el objeto de la misericordia del Dios Todopoderoso. Nosotros somos el objeto de la gracia del Dios infinito en poder, del Dios que se complace en hacer misericordia y bondad. Somos el objeto del amor de un Dios todopoderoso que nos creó con propósitos. Es ese Dios que nos levanta cuando hemos caído, porque Él no deja caído al justo. Es ese Dios que protege a los indefensos, que sabe que están sufriendo. Es ese Dios que protege a sus criaturas. Es ese Dios que extiende su mano y nos invita a confiar y a depender plenamente de nuestro Dios. Porque el poder del hombre es transitorio, pero el poder de Dios perdura por siempre. Es ese Dios que trastorna el camino de los impíos. Por tanto, podemos estar seguros en Él. Por tanto, podemos no apresurarnos a refugiarnos en las manos de ningún ser humano, sino a refugiarnos en Él. Es ese Dios que no cambia. Es ese Dios que no aprueba las acciones del impío. Es ese Dios que no compagina con el impío, con el malvado. Es ese Dios que desbarata todo consejo en contra de sus hijos. Ese es el Dios que no es permisivo frente a las injusticias que se hacen en contra de sus hijos. Es ese Dios en cuyo trono no aparece la impiedad por ningún lado. Porque nuestro Dios es santo, nuestro Dios es juro, nuestro Dios es puro. Es santo y es temible. En Dios entonces podemos confiar plenamente. En Dios podemos apoyarnos tranquilos. En Dios podemos poner nuestras esperanzas. En Dios podemos confiar plenamente. El salmista alababa al Señor y dice: Jehová reinará para siempre. De generación en generación, Él va a gobernar. Él pasaría, pero de generación en generación, nuestro Dios
vive para siempre. El hombre fallece, nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es todopoderoso. Y así como el salmista decía, yo voy a alabar a Dios mientras viva, hasta el último suspiro, nosotros podemos en alabanza esperar también a nuestro Dios. Ocurra lo que ocurra y decir, hasta mi último suspiro voy a adorar a Dios, esperando en su bondad, esperando en su misericordia, esperando en su poder, aferrándome a Él, sabiendo que en Dios hay esperanza, sabiendo que en Dios puedo confiar plenamente. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu amor infinito, por tu bondad. Gracias porque hoy nos recuerda, Señor, cuán pasajero es el hombre para que nosotros nos aferremos a confiar en Él. Cuán pasajero es el poder del ser humano para que nosotros vayamos en ayuda, intentando encontrar respuesta o solución a nuestros problemas. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor y a ti vamos. Hoy entregamos a ti toda carga, toda circunstancia. Hoy te creemos a ti. Hoy pedimos la ayuda que viene del santuario para nuestras vidas. Hoy clamo, Señor, por cada persona que está angustiada, que tiene sentimientos de orfandad, por la viuda que está desamparada. Hoy clamo por los afligidos. Hoy clamo por los extranjeros. Hoy clamo por los huérfanos. Hoy clamo, Señor, por aquellos que padecen violencia. Hoy ruego a ti que te manifiestes a sus vidas y que podamos conocerte cada día más y más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.